Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Municipal Lope de Vega. Hoy tenemos una de las últimas ya actividades de este mes de abril tan literario, tan lleno de lecturas y de literatura. Hoy es una charla un poco especial, surgió dentro del club de lectura que tenemos los miércoles, que siempre es, aparte de leer el libro, pues también tenemos algún debate. Y yo creo que en un principio fue los jóvenes no leen porque los jóvenes juegan a los videojuegos o les gustan más los videojuegos, algo así. Luego ya estuvimos viendo que los videojuegos están relacionados con la literatura, porque Juanmi no lo razona porque sabe del tema, porque es un gran lector, pero también es un gran jugador. Sí, la verdad es que en algún momento de la historia, de hace ya unos años, de hace ya unas cuantas décadas, pues tuvo una relación muy interesante. Ahora, lo que es la narrativa pura, ya no sé, a través del videojuego ya se hace de otra forma, no es a través de los libros, es algo distinto, eso se verá al final. Pero bueno, vamos a hablar de que los videojuegos han tenido una relación muy interesante con la literatura y vamos a empezar. Pues empezás. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un juego conversacional? Pues un juego conversacional son un tipo de juegos en el que más de ordenadores que de consolas y en el que tú tenéis como podéis ver en la pantalla, se os ofrece pues un contexto, una escena, ¿no? A lo primero no había ni gráficos, era solamente texto. Te dicen, ves, estás justo en una frontera, en tal sitio, tal y cual, y tú tienes que escribir lo que quieres hacer. Es decir, tu interacción con el juego es a través de leer, como si estuvieras leyendo un libro, ¿no? Leer lo que hay, lo que sucede, y entonces pues tú interactúas. Escribes, como aquí podéis ver, ir al este, y eso te lleva a otra pantalla donde se desarrollan más acontecimientos, te puedes encontrar con personajes, situaciones, y así sucesivamente. Este hombre de aquí pues tuvo la culpa de todo. Se llamaba Will Crowther y allá por 1975 creó el primer juego conversacional. Este hombre trabajaba para una empresa contratista norteamericana, BB&Ain, a la que el gobierno norteamericano le encargó la creación de ARPANET. Y bueno, pues el hombre se aburría, porque una vez ya creado todo, tenía mucho tiempo y se dedicó a crear un videojuego. Y lo que hizo fue programarlo en un sistema, en un lenguaje Fortran, que todavía es bastante antiguo, y lo dejó dentro del código del ordenador. El ordenador de entonces, que tenía el nombre de P2P-10, era propiedad de la compañía y fue con el que se creó el sistema ARPANET. Como podéis ver, pues para poner en cualquier sitio en casa. Si disponéis de una habitación de unos 30 metros cuadrados, igual os entra. Pero, ¿qué es ARPANET, no? Vamos a hablar de literatura, de videojuegos, pero también de todo lo que hay alrededor, porque es bastante interesante. ARPANET pues, fue una red de computadoras creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, allá por el año 69 aproximadamente, y la idea era comunicar universidades, instituciones académicas, crear entre ellas una comunicación, ¿vale? A través de estos puntos rojos que veis eran los nodos de comunicación para tener una comunicación, por así decirlo, inmediata. El primer ordenador que se creó fue el primer nodo fue el de California, que fue desde donde se emitió el primer mensaje de la era Internet, por así decirlo, ¿no? Fue el pre-Internet. Pues este sistema ahí donde lo veis, pues ha sido la espina dorsal de Internet, o sea, la conectividad, el mandar mensajes, información, ficheros de datos, hasta el cambio que hubo de protocolos al TCP/IP, que es un poco lo que más se usa. En 1971 ya había pues, unas 30 o 40 computadoras conectadas y al final, en el año 83, pues había unos 500 puntos ya conectados. Hay un mito muy popular que se dice que ARPANET se creó para
resistir, o sea, que las diferentes instituciones, el gobierno norteamericano, se pudiera comunicar a pesar de haber sufrido un ataque masivo nuclear, ¿vale? Que se pudieran comunicar entre ellos y pues, organizar un contraataque o comunicar entre ellos qué había pasado, ¿no? Pero esto no deja de ser un mito. Aquí veis un sistema en 1977, pues de las conexiones, es un poco complicado, pero vamos, es una curiosidad. Pero ARPANET era un sistema, a pesar de que se ha hablado de que era un mito, de que estaba ideado para resistir ataques nucleares, fue financiado por el Pentágono. Entonces, el Pentágono no se dedicaba a cosas lúdicas, ¿no?, de cultura y tal, era más bien militar. Entonces, sí puede haber algo de veracidad en esos hechos. Además, los trabajos de Paul Baran, un pionero de Internet, uno de sus creadores, pues atestigua que parte de los intereses del Pentágono era lograr crear sistemas eficientes de comunicación a pesar de grandes adversidades como un ataque nuclear. Pues no pasa nunca de moda, ¿verdad? Esto lo empecé a escribir hace ya tiempo. Eran los años de la Guerra Fría y entonces pues, el gobierno americano quería frenar el expansionismo comunista, ¿no? Con la recién sufrida crisis de los misiles, donde de verdad estuvimos a punto de sufrir una guerra nuclear, pues es fácil que quisieran prevenir una situación igual o parecida y crearon el sistema. Y podría ser uno de los motivos por el que creasen el sistema ARPANET. Esta, por cierto, es una película que se titula así, que vienen los rusos, bastante graciosa, en la que en plena tensión de la Guerra Fría con los misiles de Cuba, pues un submarino nuclear ruso encalla en las costas norteamericanas. Y hay un sheriff que no se le ocurre otra cosa que poner una multa por mal aparcamiento a modo de aliviar tensiones, ¿eh? Pero bueno, hemos hablado un poco de este comienzo y vamos un poco ya a lo que nos toca. La literatura y los videojuegos. Voy a empezar por los cómics, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un género que quizás se ha tenido un poco como si fuera literatura de segunda línea, ¿verdad? Yo no lo creo así. Más que los primeros juegos conversacionales que adaptaron algo de literario adaptaron cómics, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de esto. Aquí el cómic para mí es muy importante en la cultura, en la literatura, y os voy a mostrar unos cuantos ejemplos para mí, obras maestras, no ya de cómics, sino de literatura. No voy a ser ventajista con cómics de ahora, que son más perfeccionistas, sino con los de la época, ¿no?, de los primeros años 80. El regreso del Señor de la Noche, bueno, quien no lo haya leído, es una auténtica maravilla. Watchmen pues, ha tenido su adaptación a película, a serie de televisión, y el cómic sigue siendo mucho mejor. Daredevil, de Frank Miller, es una novela que, bueno, aunque no parece un cómic de superhéroes, porque la verdad es que es una historia bastante dura, es una historia muy adulta, que yo cuando la leí, creo que tenía 14 o 15 años, me dejó muy impresionado, y aún así son cómics estos que no se han quedado olvidados en el tiempo, sino que se están reeditando continuamente. Camelot 3000 es una mezcla tremenda de space opera y el mito artúrico. El American Gothic, de la saga de La Cosa del Pantano de Alan Moore, que es uno de los genios del cómic, es una maravilla. Todavía está solamente en cómic, pero si lo podéis leer, por supuesto está reeditado, es francamente sensacional. V de Vendetta, pues también de sobra conocido por esa influencia que ha tenido en la cultura y también con una película bastante conseguida. Y Question, que es un cómic muy filosófico. A mí se me hizo en su momento, un poco duro de leer porque tenía muchas referencias filosóficas, pero tiene mucho contenido. Es un cómic que merece la pena leer y hace poco, se lo comenté a Leticia, lo han reeditado y, bueno, a recuperar. Está en la lista de compras. Esta es una lista de compras.
Bueno, todos los movimientos en la cultura, en los distintos ámbitos, han tenido gente pionera, ¿no? Y el primero que vio este tema, es decir, de aprovechar la literatura, en este caso los cómics, para hacer juegos, fue este hombre, Scott Adams. Scott Adams pues tenía a su mujer, ella era diseñadora de videojuegos, ella los diseñaba y él los programaba. Entonces pues crearon una empresa que se llamaba Adventure International y empezaron a hacer juegos conversacionales. Pero él tuvo una visión de negocio porque habló con Marvel, que los cómics de Marvel de los 80 tenían una gran influencia en la cultura popular, y consiguió pues, los derechos para publicar aventuras, juegos conversacionales basados en los héroes de la Marvel, ¿no? Pues aquí el primero fue el de Hulk, la masa. Imaginaros, pues, aquí esto es un fotograma de publicidad de la empresa de Adventure International, la visión de negocio que tenía este hombre y toda la maquinaria publicitaria que tenía en sus manos con estos personajes, pues llegó a un gran público, ¿no? Incluso la Marvel se implicó y de esos juegos que fue sacando, aquí vemos que sacó uno también de Spider-Man y otro, pues no eran los Cuatro Fantásticos, solamente era la Antorcha Humana y la cosa, pues sacó los propios cómics de esos juegos. Esos cómics ahora tienen que costar una fortuna, la verdad. Pero ¿qué pasó? Voy antes un poco para atrás. La cosa fue bien, pero allá por el año 86 la tendencia del mercado, los juegos, los jugadores querían otras cosas, se cansaban de teclear, querían juegos más dinámicos. Y entonces la empresa de Scott Adams quebró, en parte también porque hizo un contrato con Commodore que no le reportó beneficio ninguno, y entonces solo esas empresas que no eran muy grandes solo contaban con sus propios activos para salir adelante. Y entonces no llegó a cuajar, pero vamos, también hay que decir que en ese momento ordenadores americanos como el Texas Instrument, como podéis ver, que es un poco como este, ¿verdad? Un ordenador de 8 bits que se conecta a la televisión. El Atari, la marca Atari con su saga de ordenadores del Atari 800, que luego sacó más modelos, pues esos ordenadores sufrieron un declive, porque en Norteamérica iba el proceso de cambio muy deprisa y entonces pues no dio para más, tuvo que cambiar. ¿Y estos ordenadores cómo funcionaban? ¿Con la cinta? Como este, generalmente como este. Podían funcionar conectándoles un cassette o unidades de disco. Incluso algunos podían aguantar, pues, soportar discos duros, etcétera. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Esto quedará para después. Después de los cómics, que hemos visto pues, los cómics que han ido adaptando en Norteamérica, solamente he encontrado, vamos a pasar a los relatos. Y de los relatos solamente he encontrado uno del que se haya hecho un juego conversacional. Y se trata de un relato titulado Caillet, del genio de la ciencia ficción Isaac Asimov. No he encontrado nada más. Fue un juego bastante interesante y la propia Oswald, que era una compañía muy poderosa, pues se preocupó de llevarlo, ¿no? de promoverlo. Los videojuegos que buscaban darse a conocer, buscaban llegar al gran público. ¿Cómo lo hacían? Pues con el negocio de las licencias, como hemos visto, o vamos a ver ahora con las novelas, los cómics como hemos visto, adaptando películas y, por supuesto, las recreativas, ¿no? Las máquinas arcade. Es que en aquellos momentos, pues cuando se estaba escribiendo el guión de una película de Stallone, de Schwarzenegger, es que compraban los derechos. Hay tiros, hay puñetazos. ¿Quién la protagoniza? Stallone. Pues venga, ya, te lo compro, voy a hacer un videojuego con esto. Y era una forma pues, de llegar al público. Ahora ha cambiado las tornas, ahora también se verá un poco más adelante. Pero primero el videojuego, para promocionarse, darse a conocer, buscaba licencias, productos conocidos de los que aprovechase de ello. Y ahora pues vamos al plato principal, que son las novelas. Hemos pasado del cómic a un relato corto y ahora vienen las novelas, que es donde más se hizo más el trabajo de llevar literatura a los videojuegos conversacionales.
Los británicos. Después del declive en Norteamérica, aquí en Europa pues las cosas tardan más en llegar, ¿no? Ese estornudo, ese enfriamiento norteamericano aquí tardó pues 4 o 5 años en pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquí, como los ordenadores salieron un poco después, los británicos dijeron, bueno, ¿qué tenemos aquí en Gran Bretaña? Pues tenemos nuestro propio ordenador, el más famoso, el ZX Spectrum, y tenemos nuestra propia obra universal, ¿no? Una obra como es El Hobbit, y que pues vamos a hacer un videojuego. Y la verdad que negociaron los derechos con los que tenían, con los herederos de Tolkien, que fueron bastante inteligentes porque les obligaron en el contrato a incluir con cada juego, con cada cinta, con cada disquete, una novela del Hobbit. Según las cifras de venta, que no sé hasta qué punto sean reales, factibles, se habla de 1 millón de copias en los 4 o 5 años comerciales, y eso es pues una barbaridad, imaginaros, 1 millón de juegos, 1 millón de novelas. Ello también contribuyó pues, a esos picos de popularidad que ha tenido siempre la obra de Tolkien a lo largo de los años. También contribuyó cuando se hizo esa película de animación del Señor de los Anillos, etcétera. ¿Qué hicieron aquí? Esta es la pantalla de presentación, igual que la podéis visto aquí. Pues con este juego se quedó un matrimonio, le encargaron la concepción de este videojuego, ¿no? Hicieron algo muy, muy curioso, porque este conversacional incluía ya gráficos. En las pantallas habían gráficos para poder interactuar mejor, es decir, aparte del texto que te proporcionaba las pistas, pues tú con los gráficos también te ponía más en el contexto, y si veías una casa o algo, pues decías ir a casa o buscar casa o entrar casa. Es decir, era una forma de integrarte más en la narrativa. Aquí una cosa que hicieron realmente espectacular para el año en el que salió todo esto fue que los personajes, Gandalf, Thorin, los Trasgos, tú eres Bilbo Bolsón, por supuesto, pues iban por libre. Es decir, tenían su propia... eran como pequeñas muestras de inteligencia artificial. Ellos, cada partida, tenían unas personalidades, tenían más afinidad a unos personajes con otros. Y la verdad que, aunque tú no hicieras nada en el juego, te quedabas parado, ellos iban realizando acciones, entablaban combates, cogían objetos, realizaban cosas, y era una forma, y todo eso se te iba actualizando en la pantalla, o sea, era bastante curioso. Por lo tanto, cada partida era diferente. También había integrada la física, o sea, los objetos tenían una medida, un peso, y claro, es decir, se podía interactuar con ellos dentro de una lógica. La verdad que para hacer esto en aquellos años fue algo realmente complejo. Y no siempre las cosas salían bien, porque a veces el programa daba fallos, se colgaba, etcétera, pues porque meter todo eso, a lo mejor en 48K o en lo que tuviera eso, pues era realmente complicado. Los ingleses volvieron a repetir jugada, porque si tienen a Tolkien, pues también tienen al detective inmortal, ¿no? A Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Aquí con la ventaja de que no tienen que pagar derechos de autor. Aquí volvieron a mantener lo que es las inteligencias artificiales, es decir, que los personajes tuvieran vida propia, o sea, que fueran por libre y realizaran sus propias acciones. Tú no los ves, pero claro, lo que ellos van haciendo, lo que iban haciendo dentro de la partida, por así decirlo, te lo iban indicando. Aquí también pues incluía pues manejo de horarios, interrogatorio, el dinero, era como rizar el rizo sobre lo que ya se estaba haciendo. Por aquí. Aquí. Y continuando con Tolkien, pues si el Hobbit fue un exitazo, pues está claro que El Señor de los Anillos iba a caer. Y de estas 3 novelas hicieron 2 juegos. Pero aquí, como en los otros 2 juegos habían dado problemas, es decir, esa inteligencia artificial de los personajes de moverse, de hacer las cosas por su cuenta, daba problemas, daba errores, los famosos bugs que se llaman,
Pero allí entonces un bug, un error no tenía solución. Salía el juego mal y salía el juego mal para siempre. Ya no había forma de solucionarlo. Ahora pues los juegos salen con errores, siguen saliendo con errores, pero salen parches por internet, los van arreglando y no hay problema. Pero aquí salían juegos que no se podían terminar por un fallo en algún aspecto gráfico o algo mal programado, y ahí se ha quedado. Luego, a posterior, los propios usuarios han ido solucionando estas cosas. Pues como hubo bastantes quejas, y fueron un poco hacia atrás. Hicieron unos juegos más sencillos, con unos personajes más estáticos, con unas situaciones más mecánicas, por así decirlo, y fueron con más gráficos, lo adornaron más y se quitaron con el problema de fallos y, claro, echaban una partida y se quedaba el juego bloqueado, lo que sea, y eso pues causaba frustración. También fue un gran éxito. ¿Veis? Editaron, estas son las portadas. La primera parte se llamaba El Señor de los Anillos y la segunda Sombras de Mordor. Para Spectrum, la compañía que lo editó. Ahora vamos a volver a Norteamérica, porque en 1979 se formó este gigante Infocom. Las personas que lo crearon eran técnicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y ya sabían un poco tenían una buena base para crear una editora de videojuegos. Como podéis ver, tenían un gran catálogo, y cuando ya tuvieron fama, es decir, ya tuvieron una buena base de mercado, se decidieron pues adaptar una obra literaria. En este caso, del autor Dennis Whitley, que era un escritor inglés, más bien de novela negra, de misterio también, que escribió desde los años 30 hasta los años 70. Aquí en España no es muy conocido, la verdad, pero este hombre en los años 60 llegaba a vender 1 millón de libros anuales. Y escogieron unas novelas suyas de detectives, novela negra, y crearon pues este juego, Deadline. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Los norteamericanos no querían tanto gráfico, querían una narrativa inmersiva. Entonces el juego era puro texto, no había nada de gráficos. Era sacar texto donde tú ibas leyendo lo que sucedía, lo que acontecía en la partida, y tú pues tenías que ir escribiendo lo que querías hacer. Aquí lo que incluyeron fueron una especie de pistas, es decir, aquí podemos ver como unas facturas, una nota, un recorte de algo. Esto eran como pistas, y era una forma de tú tenías que interactuar con ellas para seguir avanzando en el juego. También era una forma de evitar la piratería, porque si tú no tenías estos documentos difícilmente ibas a progresar en el juego. Este juego se editó se distribuyó en el Apple II, ¿verdad? Y en el Commodore. Aquí me voy a parar un poco en el Apple II. Aquí es Steve Jobs, ¿eh? Lo que pasa es que es más famoso rapado. Pero aquí lo tenéis. El Apple II fue una revolución, quizá haya sido el ordenador más importante de la historia. ¿Por qué? Y fijaros sus características técnicas: 4K de RAM, 12K de ROM y 1 MHz de velocidad. No 1 giga, 1 MHz de velocidad. Lo que pasa es que este hombre quería hacer un poco como hizo Henry Ford con el famoso Forte, con su coche Forte. Henry Ford lo que hizo con ese coche es que llegara a... Yo quería que cada familia, o una familia de clase media, tuviera su coche. Y Steve Jobs lo que quería era que cada familia de clase media, por así decirlo, tuviera su propio ordenador. Entonces los ordenadores estaban enfocados a las empresas, a las administraciones, ¿no? Las instituciones. Y él lo que quería era que los ordenadores llegaran a los hogares. Y lo consiguió. De hecho, este es un ordenador que eso fue su primer gran logro, tener esa visión de decir, quiero llevar un ordenador que sí, era muy básico, pero era asequible de comprar, y lo globalizó, o sea, globalizó lo que es la microinformática, lo llevó a los hogares. Y el otro logro que hizo fue que
fue la arquitectura de este ordenador, que tenía muchas entradas, se le podía acoplar desde discos duros, tarjetas gráficas, de cassette para conectar un cassette, unidades de disco, hasta era como un PC, fue la antesala del PC, es decir, el PC se basa en esto, ¿no? Es un ordenador que te puede venir de una forma, con una configuración, pero que tú a través puedes irlo evolucionando, ¿no? Poniéndole más memoria, mejor tarjeta gráfica, etcétera. Además, en aquellos años tenía tarjetas emuladoras y tenía una que emulaba el procesador Z80 de Zilog para aprovechar pues, su software, sobre todo el software dedicado a procesadores de texto, de cosas de trabajo. Eso en aquellos años, este ordenador desde el año 77, eso fue algo, vamos, realmente tremendo. Eso sí que es una visión de futuro. Y fijaros que hasta el año, no me quiero equivocar, este ordenador se mantuvo en activo y la última actualización data de 1993. O sea, desde el año 76 hasta el 93, la empresa Apple estuvo actualizando su sistema. Luego, en el 2016, los usuarios lo han seguido actualizando, o sea, que lo han seguido mejorando, pero ya de una forma no oficial. Seguimos con Infocom. Ahí vamos a hablar de la guía del autoestopista galáctico, que fue la siguiente novela que adaptaron para un juego conversacional. Aquí podéis ver que los juegos conversacionales de esta compañía, Infocom, eran así, ¿veis? Solamente texto. Esto fue una edición especial por celebrar el 30 aniversario de este juego y tenía pues estas interfaces gráficas para hacerlo un poco más atractivo, porque pones a jugar solo texto es un poco duro. Así tenían pues estas pistas gráficas un poco para situarlo al jugador, hacer un poco más vistoso. Pues la guía del autoestopista galáctico empezó siendo a finales de los 70 un serial radiofónico, ¿vale?, de humor, y trata un poco de que los extraterrestres es humorístico, ¿vale? Los extraterrestres están creando una autopista y va a pasar por la Tierra. Pues cuando aquí crean una autovía y va a pasar por la casa de campo de alguien y dice, vaya, ya me han fastidiado. Pues lo mismo, pero iban a arrasar el planeta Tierra. Y la verdad que es inglesa, ¿verdad? El autor, Douglas Adams se llama el autor. Tuvo mucha fama y del serial de radio derivó en las novelas que hizo el propio autor, se hizo película, buenísima por cierto, la película si la podéis ver, aquí está además en DVD, la película es excelente. También se hizo una dramatización de teatro, cómic, ha llegado a todos. Además, cuando hicieron el juego, involucraron al propio autor, a Douglas Adams, en la confección del mismo, en la confección de la narrativa, para que se adecuase y tuviese pues, lo más parecido a la novela, por así decirlo. Pero lo que decimos, el mercado evolucionaba, la gente se iba apartando un poco de este tipo de videojuegos, ¿no?, del videojuego conversacional, que te obliga a pensar qué hacer. Eran un poco frustrantes los que se acercaban de vez en cuando, pues probabas cosas que hacer, escribías cosas y no te salía. Tienes que dar con la palabra exacta, ¿no? Al principio, no se me ha olvidado decirlo, generalmente funcionaba con sustantivo más verbo, ¿no? Coger, llave, abrir, puerta, ir, norte. Luego, poco a poco, lo que era el vocabulario de estos juegos pues se iba ampliando y la forma de expresarse, llegando a admitir adverbios, pronombres, creando frases más complejas aún para tú poder desarrollar. Pues Infocom, su último juego, fue adaptando Shogun, la novela de James Clavell. Shogun, como podéis ver, aquí un poco a modo ya de intento de última hora de intentar vender y reflotar o de cambiar las cosas, incluyeron gráficos por primera vez, pero ya era el final. En Norteamérica ya todo eso había pasado, como quien dice, a la historia. Y nada, Activision había comprado Infocom en el año 87, 88, creo recordar, y cerró la empresa. Así que
terminó. Ahora vamos a volver a Norteamérica. Los hermanos Austin, aquí veis, esto va a ser un ejemplo de empresa familiar. Peter, Mike y Nick pues fundaron un sello. ¿Qué hicieron? Pues me involucraron a la familia. Ellos aprendieron a programar y crearon juegos conversacionales, porque uno de ellos era un aficionado a dragones y mazmorras, a los juegos de rol, todo de fantasía, y entonces, crearon muchos juegos a ese respecto. Para no equivocarme, lo voy a leer, pues ganaron dinero. Y bueno, la hermana de ellos, que se llama Margaret, se hizo cargo del marketing, el padre John en el control financiero y la madre Cora pues se ocupaba de la publicidad, de poner anuncios y de llevar los paquetes a correo enviando las cintas que venían. Todo quedaba en casa. Estos tres hermanos, la fantasía como inspiración, ¿no? Gran parte de estos juegos estaban basados en la fantasía. Estos tres hermanos empezaron a programar en un ordenador que se vendía por piezas. El ordenador se llamaba Nascon One y era un ordenador para tú montar en casa. Imaginaos, yo que no soy muy manitas, cuando he tenido que montar algún mueble así un poco, siempre me sobra alguna pieza, digo, bueno, ¿esto dónde irá? Espero que no se me caiga. Y ya cuando te vengan los muebles con bisagras o raíles de estos para encajar, bueno, ya olvídate. Pues ese ordenador era para montar en casa y tenía más de 3.000 puntos de soldadura que abordar. Es decir, te mandaban la placa y por otro lado las bolsitas con los componentes, los condensadores, los diodos, las resistencias, el procesador, los chips, y todo lo tenías que montar tú. Y cuidado con el soldador, y cuidado de no equivocarte y poner una resistencia equivocada que te cargabas el invento. Era una forma de conseguir un ordenador más económico, es decir, sin cobrarte de ellos la mano de obra de la empresa. Pero claro, tenías que saber de electrónica y a saber las horas que había que echarle a eso para montar eso. 3.000 puntos de soldadura, por favor. Más barato. Y nos quejamos de los muebles de Ikea y todas esas cosas. Pues hemos hablado de estos tres hermanos. Adaptaron una novela que no se me olvide, de Terry Jones, ¿vale? De Eric el Vikingo. Terry Jones, que es miembro de los Monty Python, ¿no? Un grupo buenísimo que ha hecho muchas películas excelentes. Terry Jones escribió la novela y luego dirigió la película. O sea, la novela y película son un poco distintas, pero tienen cosas en común. Y si no habéis visto la película, bueno, está francamente genial. Aquí veis a Tim Robbins, que sería antes yo creo de ser así más famoso. Es una película pues muy de los Monty Python, totalmente genial, con un humor absurdo, disparatado, que está francamente bien. Hicieron pues, esta fue la aportación de estos hermanos, adaptando una obra literaria a un juego conversacional. Hemos hablado de los americanos, hemos hablado de los ingleses, pero ya nos toca a nosotros. Hay pioneros en todas partes, pioneros y pioneras, y aquí en España pues podemos decir que en muchos aspectos del videojuego fue Dynamic. Aquí, detrás de esta empresa, pues también hay tres hermanos. Pablo, Víctor y Nacho. Vivían en Boadilla del Monte, en Madrid, con sus padres, y también estaban atraídos por la informática, y crearon un primer juego conversacional, que además la portada está Jenks, que la portada estaba dibujada a mano, así un poco en plan cutre y tal, ¿no? Pues esta fue otra empresa que nació pues en un seno familiar, con muy poquita cosa, pero tenían una visión de mercado, de negocio tremenda. Empezaron a realizar juegos de muy buena calidad y ya no solamente contaba la calidad de sus juegos, que eran bastante buenos, sino que tenían el marketing, lo llevaban muy bien. Por ejemplo, contrataron a la imagen de Fernando Martín, el jugador de baloncesto fallecido, pues para promocionar un juego suyo de
de baloncesto que además es imposible. O sea, a mí que me enseñen quién ha ganado ahí, que eso es imposible de ganar, vamos, tremendo. Y esta empresa poco a poco pues empezó a crecer, a ser, la verdad, la punta de lanza en España de los videojuegos, y al poco estaban ubicados en las Torres de Madrid, en Plaza de España. Y en 1987 ganaron el premio a la mejor empresa nacional. Crearon juegos Game Over, Army Moss, que no esté acostumbrado, bueno, que no le suene, pero Abu Simbel, Fantis, Nonamed, Camelo Warrior, Rocky. Y una parte importante del marketing, de vender, era pues ya no solamente la publicidad, sino las carátulas. Tú, a lo mejor, si veías una foto de los juegos, decías, vaya petardo, pero veías la carátula y era lo que te hacía muchas veces comprar eso. Para ello contaron con varios artistas, pero hay dos que destacan sobre todos los demás. Uno de ellos era Alfonso Azpiri, ya fallecido, que provenía del mundo del cómic y era un freelancer. Le encargaban las portadas y él pues las diseñaba. Aquí veis pues trabajos suyos, el Abu Simbel Profanación, otro jueguecito que se las trae. Y el Fantomas, como podéis ver, tienen un aspecto pues muy de cómic, ¿verdad? El Fantis, que se parece un poco a Lorna, que es un videojuego, o sea, un cómic suyo, otro de los juegos míticos. Y luego había otro ilustrador, Luis Rollo, como podéis ver, de una técnica completamente distinta, más enfocado, más que una carátula de un videojuego, parece pues el póster de una película, ¿verdad? Tiene ese estilo de películas de acción de los años 80 o 90. Pues tú veías esto en la portada de una cinta y cómo no lo ibas a comprar. O sea, estos son un poco de detalle de la importancia de lo visual, ¿no? A la hora de vender las cosas. Pero claro, nosotros estamos hablando de literatura, y si los ingleses pues tenían su Hobbit, pues nosotros, ¿qué tenemos aquí? Pues el ingenioso y algo Don Quijote de la Mancha. Pues esta fue otra forma de introducir la aventura conversacional en España a lo grande. Ya había habido otros juegos como el Cobra Sar, el Arquímedes 21, pero se quedaron los juegos un poco bajo cuerda, por así decirlo, no fueron muy famosos. Pero ¿qué hicieron? Pues adaptaron Don Quijote, por supuesto sin cobrar, no tenían que pagar derechos de autor de ningún tipo, pero ¿qué hicieron ellos? ¿Os acordáis que había una serie de animación, ¿no? De dibujos animados de Don Quijote, ¿no? Que era cuando éramos críos la veíamos? Si os acordáis, Fernando Fernán Gómez era Don Quijote y Antonio Ferrandis, el changuete, era Sancho. La canción la compuso Juan Pardo y la interpretó un grupo que se llamaba Botones, que era como Parchís y todos esos. Era muy chiquitina. Pues este es un juego en el que dijeron, vamos a apostar a lo grande y vamos a hacer un juego, un producto en condiciones. Y claro, la publicidad era más llamativo, era más fácil de vender si se apoyaban más que en la novela, en la serie de televisión, como podéis ver. O sea, aquí la referencia que hay es a la serie de televisión, aunque el juego esté basado en la obra de Cervantes. Y era un juego pues complejo, estaba grabado, tenía dos caras, eso fue grabado por dos caras, es decir, cada cara de la cinta de cassette tenía una parte distinta. Esto también fue algo novedoso de Dynamic, que luego copiaron las demás empresas, por eso Dynamic siempre iba algunos pasos por delante. Este juego era ya un poco complicado porque su parser, el parser es un poco, por así decirlo, con el vocabulario que te podía, que admitía, ¿no? Porque no todas las palabras las reconocía, es decir, tenía una limitación. Pero aquí sí tenían un parser, un vocabulario bastante amplio, con adverbios, y había, por ejemplo, ciertas pantallas que ¿ves? Aquí tenéis un fotograma de los molinos.
El vocabulario estaba, lo que era la narrativa estaba cuidada, no era tan densa, o sea, como la obra de Cervantes, pero sí estaba más cuidada de lo habitual, ¿no? Querían un poco asemejarse a la novela. Y aquí, pues, al emitir pronombres, adverbios, algunas pantallas se las traía, había una muy famosa, una de estas pantallas, que tienes que entrar en un molino y tú no decías más que escribir, entrar en molino, y te mataba el aspa. Lo bueno, ¿qué pasa? Que entrar en molino te mataba el aspa. Y había que escribir entrar en el molino cuidadosamente. Si no ponías en hacer que cuidadosamente, no avanzaba. O sea, tenía bastante mala leche. Eran juegos que, como no estuvieras un poco acostumbrado a ellos, si te ponías así, bueno, voy a echar una partida a ver qué tal. O sea, mejor olvidarlo porque te sacaban de quicio, te podían sacar de quicio. Y bueno, vamos a seguir con novelas y nosotros tenemos grandes escritores también, ¿no? Como Manuel Vázquez Montalbán. Yo creo que la obra de este gran autor ha quedado un poco olvidada. No vamos a... Hay que recordar que en 1978 ganó el Premio Planeta, cuando era el Premio Planeta por la obra Los mares del sur, que era una novela de detective Pepe Carvalho, que era un personaje en el que sacó por lo menos 12 novelas, si quiero recordar bien, 12 o 13 novelas, nada menos. Y a través de ellas, de las novelas de este hombre, de Vázquez Montalbán, lo que hacía era un poco criticar y realizar una crónica de los cambios que se producían en España, pues en la segunda mitad del siglo XX. Podía ser una novela de Pepe Carvalho con cualquier tipo de trama, pero había siempre un trasfondo histórico en el que ponía un poco los puntos sobre las vías en muchos aspectos políticos y sociales. O sea, su obra es como una especie de crónica de nuestro país, ¿vale? y es interesante. Contactaron con la gente de él, que se llamaba Carmen Balcells, que era una de las representantes de escritores de habla hispana más importantes que ha habido, y la convencieron. A ella le pareció pues una idea muy buena que adaptaran una novela de Vázquez Montalbán y la crearon. Los pájaros de Bangkok fue la obra escogida, que fue una novela de Pepe Carvalho. Y aquí, pues, Dynamic lo que quería hacer era un tipo de juego más adulto, porque las novelas de Carvalho son novela negra, pues, más adulta, ¿no? Y querían un poco enfocarse en jugadores o en posibles compradores más adultos, ¿no? Olvidarse ya un poco de la gente más juvenil, adolescente, y enfocarse en... Ellos pensaban que los jugadores de conversacionales iban cumpliendo años y tenían que adaptarse un poco ya a la edad que más o menos ellos calculaban. Y bueno, Pepe Carvalho fue un icono, por lo menos en nuestra cultura. Por lo menos se han hecho tres series de televisión de Pepe Carvalho, tres seguramente. Y de otras novelas de Vázquez Montalbán se han adaptado, por ejemplo, la de Tatuaje, dirigida por Vigas Luna, y la famosa Asesinato en el Comité Central, de Vicente Aranda. El juego, la verdad, que funcionó bastante bien. Para ello, ya había creado Dynamic una filial que se llamaba Aventuras Dynamic, ahí está, que se iba a dedicar en exclusiva a realizar este tipo de juegos, ¿no? De juegos conversacionales. Hemos hablado de los tebeos norteamericanos, de los cómics norteamericanos, pero aquí también tenemos, ¿vale? Y uno de ellos era El Jabato. Este es un cómic de 1958, y se estuvo publicando hasta 1966, con unas 380 tiradas en total, o 380 aventuras en total. Aquí el juego, pues, como la informática, los videojuegos, los sistemas, los soportes, por así decirlo, iban avanzando, ¿no? Ahora los 16 bits iban, que era la evolución de estas máquinas, pues se programaban ya para estas máquinas, ¿no? Ya un poco intentando adaptarse a los cambios de mercado, intentándolo por lo menos. Aquí podéis ver, pues, otro ejemplo, ¿no?
lo que es un juego conversacional. La imagen, el gráfico, y te sitúan en un contexto y luego tú tienes que escribir lo que quieres hacer o lo que tú creas que tienes que hacer. Pues fue un producto muy cuidado, pues como todo lo que hacía Dynamic, en este caso su filial, Aventuras Dynamic. Y aquí tenéis pues la portada de Jabato. Esta es otra licencia, no es un juego conversacional, el Capitán Trueno, pero os la quería poner nada más para que veáis la impresionante portada que dibujó Luis Rollo, que es muy de su estilo, y también un poco para que se vea que el cómic más tradicional pues ha estado un poco también cuidado, o sea, se ha tenido en cuenta a la hora de producir juegos, de introducirlo en nuestra cultura, porque quién se iba a acordar del Jabato, ¿no? Que pertenecía a otra época, pues se hizo. ¿Quién estaba al frente de Aventuras Dynamic? Pues este señor, Andrés Zamudio, que al igual que Scott Adams fue pionero en Norteamérica, pues este hombre fue el pionero aquí, en España. Parece así a primera vista pues una persona así normal. Él fue el arquitecto y el guionista, el narrador prácticamente de todos los juegos que se hizo en Aventuras Dynamic. Y un poco como curiosidad, su currículum lo voy a leer porque es imposible acordarse. Es antropólogo, tiene la licenciatura de Antropología Física en la Universidad de Michigan, es médico cirujano por la Universidad de Valencia, tiene la especialidad en pediatría, también es neumólogo por la Universidad de Medellín, también tiene la licenciatura de Geografía e Historia y un máster en Historia Americana. Es músico y escritor, porque sus juegos tienen tanta historia que los está convirtiendo en novelas, que están francamente bien. Lo conozco personalmente a través de un hecho realmente curioso. La mayoría sabéis que escribo, y en uno de mis relatos, que ganó un certamen de Madrid y se publicó, pues un poco como homenaje a él, llamé al protagonista Andrés Zamudio. Alguien de allí, él es valenciano, alguien de Valencia compró el libro, conocía a Andrés Zamudio, era amigo suyo, y dijo: Andrés, estás haciendo disparates aquí en un cuento, ¿de qué me dices? Y bueno, pues yo estaba en el trabajo entonces en Tomelloso, en el despacho, y me llaman, me dicen: ¿te paso una llamada? ¿Quién es? Andrés Zamudio, un tal Andrés Zamudio, digo. Y bueno, ¿qué tal? Y bueno, pues fue una sorpresa porque, claro, en los libros venía un poco donde trabajaba, venía una especie de pequeña biografía mía y por eso nos conocemos, para que veáis eso de que qué pequeño es el mundo, realmente es cierto, ¿eh? Qué pequeño es el mundo. Y la verdad que es una persona muy simpática, yo no lo llamaría, es un sabio, más que una persona, es un sabio. Para todas esas cosas hay que ser ya algo más elevado. Y él ha prometido enviarme sus novelas y yo las mías, así que bueno, las estamos esperando, un intercambio. ¿Cómo se fraguó lo de Aventuras Dynamic? Aquí lo vemos, cuando empezó y el equipo. Pues él se fue a Gales a buscar a ¿cómo se llamaba? A Tim Gilbert, para que le enseñara a utilizar su parser, el Swan. Podemos decir que el parser también es un poco como el motor de un videojuego, ¿no? El motor de un videojuego es aquello en lo que, como el encofrado de una casa, ¿no? Es lo que tú siempre vas a utilizar o necesitar para poner luego la fachada que quieras, las ventanas que quieras, los muebles que quieras dentro, pintarlo como quieras. Pero necesitas pues algo que lo sujete, ¿no? Y el motor de un juego es lo mismo. Necesitas algo que mueva y cohesione todo aquello que le quieres introducir, ¿no? De gráficos, de sonido, de texto, de trama, etcétera. Pues bien, convenció a este hombre, a Tim Gilbert, y se lo trajeron aquí a España. Pero claro, vivía en Gales, en unas tierras ahí brumosas, y aquí en España sol, paella, sangría.
y el hombre se perdió un poco. Andrés tuvo que crear su propio, aprendió lo suficiente como para crear su propio parser y ya está. Lo que pasa es que lo que hemos hablado antes, lo que ocurrió en Estados Unidos empezó a llegar aquí. Ellos probablemente lo sabían, es decir, esto ya está en Norteamérica pasando, ¿no? O sea, pasando, que ya están cerrando las empresas, está dejando de tener interés, venta, influencia en el mercado, pero ellos siguieron adelante. Yo creo que los sueños son para vivirlos. Esta gente lo realizó, hizo un proyecto, unos juegos, algo en esta industria que ha quedado para siempre y realmente es lo que cuenta. Él me comentó que la idea que tenían era de hacer 6 juegos al año y solo se llegaron a sacar 7 en total, porque los cambios como hemos hablado antes, de mercado, de los ordenadores, iba todo tan deprisa que salían máquinas de una manera tan continua y novedosa que no les daban tiempo a adaptarse. Y muchas empresas pues quebraron. Y Dynamic fue una de ellas, aunque luego se reconvirtió en Dynamic Multimedia con el éxito ese de PC Fútbol, que se enfocaron en el PC y siguieron teniendo ese punto con Michael Robinson, que era su imagen corporativa, el tristemente fallecido Michael Robinson. Y es un epílogo un poco, por así decirlo, triste, pero la realidad es que su obra está ahí y es para algo. Más cómics, Zipizape. Bueno, esto de un 10 es ficción, ¿no? Porque ellos sacaban siempre un 0, vamos, que yo creo recordar en los cómics. Durante esos años, pues todas las empresas iban detrás de Dynamic, siguiendo su estela, y Drawsoft, pues dijo, pues voy a sacar yo también mi propio juego conversacional. Hay que hablar de su autor un poco, de José Escobar. Zipizape es que también eran bastante antiguos, ¿eh? Fueron creados en 1948, nada menos. Entonces, Bruguera en los 70, a principios de los 80, Bruguera, que era la editorial, quebró, y hasta que Ediciones B se hizo con todo el catálogo, pues eso permitió que Escobar siguiera escribiendo las historietas. Hay que decir que este hombre falleció en 1994, prácticamente con el lápiz en la mano, o sea, no dejó de trabajar nunca. Y la verdad es que yo aquí le encuentro un cierto parecido a Martin Scorsese, ¿eh? con las gafas así, las cejas tan tupidas, el pelo así canoso. Y bueno, es decir, que grandes mitos de los cómics pues han estado aquí. Como podéis ver, la pantalla de carga, y esa es la pantalla del cassette. No era un muy buen juego, tuvo malas críticas y tenía fallos ortográficos un poco lamentables, pero bueno, ahí está, se hizo el esfuerzo. La verdad es que aquí veis Draw seguramente la conozcáis más como una empresa una editora de música, ¿no? La verdad es que las distribuidoras de música olieron el negocio y CBS sacó Herbe, y Zafiro sacó Zafichip y Draw Music sacó Drawsoft, es decir. Y ahora pues, este va a ser el último punto, Idealogy, que sacó una serie de videojuegos conversacionales exclusivamente para el MSX. Estos juegos eran portados, porque en un principio eran juegos de Telarium norteamericanos, que eran juegos que adaptaron grandes novelas, como vamos ahora a ver. La primera obra que adaptaron, o una de las primeras, fue una novela de Arthur C. Clarke, hablando un poco lo conoceréis, ¿no? El autor de 2001, Una odisea del espacio. Este también tiene un buen currículum, ¿eh? No creáis. Este hombre, pues, no solamente ha sido un gran autor de novelas y de relatos de ciencia ficción, ya que terminó con honores sus estudios de física y matemáticas en el prestigioso King's College de Londres, y durante la Segunda Guerra Mundial participó en la creación de un sistema de defensa basado en los radares. Además, publicó un artículo técnico que fomentó las bases para los satélites artificiales en órbita geoestacionaria. O sea, es decir, todos los satélites que son de comunicación, de imagen, de televisión, pues se basan en ese tipo de órbita,
y fue él un poco el creador de ese estilo. Por ello pues recibió numerosos premios, becas y reconocimiento. Suyas son las leyes de Clark, una de ellas, la tercera, la más famosa, que dice así: toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. De su amplia colección literaria, pues escogieron esta novela, Cita con Rama. Y esta novela pues ganó todo lo que se puede ganar en premios literarios de ciencia ficción: el premio Nebula, Hugo, Locus y el William Campbell Memorial. Algo curioso que es que el juego tiene un final distinto al de la novela, y es que el propio Arthur C. Clarke lo escribió exclusivamente para el juego, o quizá lo tenía pensado para la novela y al final escogió otro, pero escribió algo distinto. Como podéis ver, los gráficos tenían mucho texto. Estos juegos de Telarium que adaptaron los de Idealogic tenían muchísimo texto. Y estaban muy cuidados, se contrataron a artistas gráficos para crear buenas imágenes, tenían música. Los juegos los crearon prácticamente desde cero, no fue una simple adaptación barata, sino que prácticamente los reescribieron y el trabajo fue muy bueno. Prácticamente es de lo mejor que hay. Otro gran autor que Telarium e Idealogic adaptaron fue Ray Bradbury. Este hombre, pues, un poco hablar de él, pasó bastantes penurios económicos al principio de su vida, no pudo ir a la universidad y se formó en una biblioteca, prácticamente. Dijo que la biblioteca de su localidad natal fue su universidad. Creó la novela, tenía varios relatos sueltos y con ellas pues un editor le convenció para que los uniese en el hilo que conocemos como Crónicas Marcianas, que para mí sigue siendo su mejor novela. La verdad es que esa novela tiene la frescura de aquel que está empezando, pero luego tiene también la genialidad del que lleva 20 años escribiendo. Es decir, por eso tuvo la repercusión que ha tenido. La obra que escogieron pues fue este clásico que es Fahrenheit 451. Aquí tiene cosas bastante curiosas, porque esta novela tiene su mensaje, guarda el temor por los abusos y el despotismo de la era McCarthy, aquel senador norteamericano que veía a rojos y comunistas por todas partes y que fue un hecho histórico lamentable, ¿no? Una caza de brujas tremenda. Y también hablaba, en la novela, se habla sobre la represión de las ideas disidentes sobre lo establecido y una mirada sobre cómo los medios de comunicación de masas reducen el interés por la cultura para así ser manejadas e influidas con mayor facilidad. Estamos hablando de 1953, no lo olvidemos. Y en aquel momento, en aquel año, pues Bradbury ya ponía un poco, enfocaba de que cuidado con la televisión, cuidado con las distracciones que nos están distrayendo de lo verdaderamente importante para hacernos ser más accesibles a la hora de ser manipulados o de ser dirigidos por alguna forma. Es una novela buenísima. Y hay algo muy curioso, que esto lo descubrí realizando esta charla, buscando información, y es que a Bradbury lo convencieron para escribir una continuación. Hay una continuación de esta novela, pero en forma de videojuego. Es decir, si tú quieres saber cómo acabó el bombero Montag y esas personas libro que acababan en la novela así perdidas en un extrarradio, que iban a ser como mendigos llevando cada uno un libro en su cabeza, pues tiene un final, tiene una novela que es continuista, pero exclusivamente en aventura conversacional. Es algo bastante a mí me impactó, la verdad. No conocía ese dato. Y bueno, de Ray Bradbury ha sido guionista, suyo es el guión de Moby Dick, por ejemplo, de John Huston. O sea, un genio. Aquí lo tenéis, la pantalla de presentación. Michael Crichton, visionario. Yo la verdad es que odio esa palabra, la de visionario, porque la han utilizado ya para cualquier cosa y es una palabra ya, para mí, vulgar y quemada. Pero en este caso sí podemos decir que Michael Crichton podía ser un poco así como el Andrés Samudio de allí. También era médico, guionista, productor de televisión, guionista, director también de cine.
La serie Urgencias es de su creación. Su novela más, bueno, mejor no, pero la más famosa es la de Parque Jurásico, por supuesto, aunque tiene otras mucho mejores, como La amenaza de Andrómeda, por decirle una. Y este hombre dirigió algunas películas realmente buenas, como la de Almas de Metal, protagonizada por Jules Briner, ¿no? Que hacía así un poco de un androide pistolero que se le iba la pinza y ejecutaba, y en un parque temático histórico pues iba ejecutando a todos los que iban ahí a divertirse. El propio James Cameron dijo que su Terminator estaba inspirado en ese personaje, en ese Jules Briner. Y bien, de sus novelas, de su obra, adaptaron Congo, que también se llevó al cine. Es que muchas de sus novelas se han llevado al cine. Esta novela, que era Congo, que es un poco al estilo de las aventuras de Henry Haggard, es decir, aventuras en tierras exóticas, africanas. Iban buscando unos diamantes por su semiconductividad, ya que yo en el año 86 ya hablaba Michael Crichton de la semiconductividad, que es así ahora un poco cuando está un poco más en boga. A Michael Crichton se dice que ha sido un poco como el padre del techno-thriller, por así decirlo. El juego que se adaptó era ese, ¿no? Lo que pasa es que se adaptó, se renombró como Amazonas. En la novela Congo, lo que pasa es que Michael Crichton cambió ciertos aspectos de la obra, lo que se llama en literatura un refrito, y bueno, ahí está, la adaptó. Todos estos autores que hemos visto, de estos últimos, tanto Arthur C. Clarke como Ray Bradbury y el propio Michael Crichton, pues elaboraron prácticamente toda la narrativa de los juegos. O sea, estuvieron dentro escribiendo las historias y asesorando a los equipos para crear un buen producto. También adaptaron La isla del tesoro, el detective Perry Mason, El mago de Oz. O sea, adaptaron novelas universales. Lo que pasa es que estos juegos en Norteamérica ya salieron también en una época un poco en declive, y aquí en España salieron en el 86, apostaron por un sistema MSX que no era ni mucho menos el más conocido, el más implementado, por así decirlo. Y aunque se contrató, tuvieron a Philips nada más y nada menos que como distribuidora, pues la verdad que ser juegos de verdad de una gran calidad, no llegaron a todo eso, junto al cambio generacional de las máquinas, todo, y no tuvieron el reconocimiento. De hecho, en los libros que tengo especializados sobre esta temática, no es fácil encontrar información sobre estos juegos. El final, pues sí, podría decirse que en el año 89, 90, poco más, fue el final de este tipo de juegos. Pero no un final. ¿Por qué? Porque los juegos conversacionales, como me ha dicho antes Paqui, pues cambiaron, el conversacional fue mutando hasta convertirse en lo que se llama aventura gráfica, es decir, siguen contando buenas historias, pero de una forma más sencilla, más factible para el jugador. Pues tú a través de comandos escogías las acciones, etcétera. Y bueno, como juegos conversacionales puros, como ya todos los parsers, los motores, todo eso está ya liberado, está por internet, siempre hay grupos, núcleos humanos, ¿no?, que mantienen este tipo de juegos. Se reúnen, tienen revistas, foros y hacen todavía sus propios juegos a la antigua usanza, conversaciones, pero ya en un modo muy amateur, eso sí, y también pues prácticamente para ese pequeño segmento de gente que todavía añora esas aventuras. Pues estamos llegando al final y no quería despedirme sin hacer una reflexión, ¿verdad? He hablado antes, los videojuegos, como hemos visto con lo conversacional, cuidaban mucho la narrativa por encima de todo lo demás, es decir, que hubiera una gran historia detrás para contar. Todo eso se fue perdiendo más o menos en la primera mitad de los años 90, porque las máquinas evolucionaban y los juegos estaban más enfocados a los gráficos, al sonido, a la espectacularidad. Pero esa segunda mitad de la década de los 90 volvió un poco el interés hacia contar buenas historias, grandes narrativas, hasta llegar a los tiempos actuales en los que las tornas han cambiado, ¿no? Antes eran las empresas de videojuegos las que iban a buscar las licencias para darse a conocer, querían adaptar esa película, ese libro, esa máquina recreativa. Ahora sucede lo contrario. Los videojuegos
ya prácticamente no adaptan obras literarias porque ya ellos mismos contienen una gran historia, una gran narración, y son las productoras de series y de televisión y de cine las que buscan estos juegos para adaptar sus grandes historias, pues eso, a series de televisión y a películas de cine. Aquí tenemos un fotograma de The Last of Us, que es un juego espectacular, con una historia que pone los pelos de punta de verdad, y que ha sido llevada de manera decente por Amazon, me parece, o por HBO, no me acuerdo, por HBO, que me parece. Y así podemos seguir hablando pues de Resident Evil, de Silent Hill, de muchos juegos que por la calidad de su historia las productoras de cine y de televisión buscan adaptarlo porque encuentran, no les llama la atención esos gráficos, bueno, que sí, o la música, sino la historia que están contando. Esto es un poco la bibliografía de donde he ido buscando cositas y hemos terminado. Gracias por asistir. Te quería hacer una buena pregunta. Si le queréis hacer alguna pregunta. Yo sé que esto habrá sido un poco denso, ¿verdad? Porque son muchos datos, mucha información en poco tiempo. Tienes que hablar y no he querido hablar únicamente de los videojuegos, sino, como podéis haber visto, de la repercusión de Internet, de ordenadores, de aspectos que estaban alrededor de todo esto y que creo que eran interesantes. Pedro. Sí. Pedro. ¿No crees que la vuelta a estos juegos por parte de las productoras es por la falta también de guiones originales? Claro, aparte de eso es que le dan ya el trabajo hecho. El trabajo más complicado, que es una buena historia, pues se lo dan. Entonces lo único que tienen que hacer es adaptarla. Y claro, en una época en la que lo único que vivimos es, sobre todo, remakes, adaptaciones, precuelas. Pues sí, esto viene a ser pues algo más. Faltan ideas quizá y se fijan en algo espectacular. También en juegos que tienen millones de jugadores, ¿no? Sacan una película de algo que saben que va a tener éxito, ¿no? Como también la serie Fallout o que lo último que se ha hecho. Y claro, ya se aseguran un mercado, ¿no? No es todo es así, ¿eh? Si nos vamos a películas indie fuera un poco de lo que es la línea comercial, hay buen cine. Lo que pasa es que ahora mismo todo el tema de los superhéroes cansa, tantas partes y remakes cansan, todo eso está copando mucho lo que es el mercado. Y parece que no hay otra cosa, pero en realidad lo hay. Tú lo sabes porque vienes aquí, como yo, cogemos películas que son realmente aquí en DVD, sacamos películas de biblioteca que son realmente buenas, pero tienes que buscar. No era como antes, que a lo mejor no estaban tan a la vista, tienes que buscar. Bueno, hay canales también. Hay canales también, sí, ahora mismo hay festivales, sí. Volviendo a lo de Ray Bradbury, en la novela había como televisión por cable y había como una especie de... Cada persona, cada telespectador tenía como una programación exclusiva para ella, para mantenerlo pegada a la televisión y que no pensara ni hiciera ninguna... Ahora mismo tenemos también algo parecido, ¿verdad? Tenemos algo a la carta que nosotros podemos escoger y hay cientos, casi poder decir miles, de series que seguro que alguna te va a gustar. Bueno, muchas, es decir... La visión, ¿no? Lo visionario. Pues ya está. El que quiera, pues ahora nos echamos un vinillo y lo rematamos de la mejor forma posible. Esto. Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad.